Amén, bendiciones a cada uno de ustedes. El reloj. Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos una vez más acá conectados en Reino Unido, Centro de Adoración, dándole las gracias por el bendito privilegio que de parte de Dios nos es dado el día de hoy. Y en esta tarde estamos una vez más contentos, felices de estar nuevamente acá reunidos para poder escudriñar un poco las Escrituras y ahondar un poco en cuanto al conocimiento de Dios. Amén. Así es de que en esta noche el tema que estaremos viendo se llama Luchando por tu bendición. Luchando por tu bendición es el tema que en esta noche Dios ha puesto en mi corazón. Y vamos en esta noche a dar las gracias a todos aquellos de que estando en casa han hecho de este momento una oportunidad más para poder ahondar las Escrituras, para poder acercarnos cada vez más al conocimiento de Dios y para poder juntos crecer en aquello que Dios ya ha dejado para nuestra instrucción, y es su bendita palabra. Amén. Así es de que en esta noche vamos a movernos bajo el tema Luchando por tu bendición. Y para ello, todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, lo invito a que la abra y lo haga en el libro de Génesis. Vamos a tener lectura en el libro de Génesis en el capítulo 32 y estaremos leyendo los versículos del 24 al 30. Amén. Está ahí, mi amado, si usted tiene su Biblia o si usted tiene acceso a través de su laptop o a través de su celular o de cualquier manera en la que usted esté llegando a la palabra del Señor para poder corroborar, para poder instruirse físicamente con la palabra del Señor que nos ha sido dada con este propósito. Amén. Así de que leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y lo hacemos en el libro de Génesis en el capítulo 32 y vamos a ver los versículos del 24 al 30 y la palabra del Señor, que ya es bendita, dice así: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así es de que por favor tome en cuenta la última porción que leí en este versículo 30, porque dice: y fue librada mi alma. Pero vamos a ver cómo es que nosotros vamos a ahondar ahora en el conocimiento de la palabra del Señor. Y por eso el Señor ha puesto en mi corazón titular este tema: Luchando por tu bendición. Luchando por tu bendición es tan importante reconocer, porque en estos tiempos hay muchos que a veces solo con dar un abrazo, a veces solo con decir paso lo mío a ti, piensan de que la unción que Dios ha puesto en una persona automáticamente, por cuestiones casi mágicas, se estará pasando de una persona a otra. Pero por eso el Señor en estos tiempos está haciendo profundidad de su palabra, para que reconozcamos que ciertamente cómo es el caminar de Dios. No son conceptos de hombres, sino son principios que Dios ya ha determinado en su palabra y a través de los cuales necesitamos nosotros caminar en esta hora. Pero cuando usted tiene lectura en el libro de Génesis desde el capítulo 25, usted mirará cómo es que se da el nacimiento de aquellos gemelos llamados Esaú y Jacob. En el capítulo 25 del libro de Génesis, ahí comienza la historia a narrarse acerca de lo que iba a venir a ser el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios dice más efectivamente en el capítulo 25 de Génesis y en el versículo 23, habla acerca de cómo aquellos dos bebés dentro del vientre de su madre, de Rebeca, como aquellos dos bebés estaban ya desde dentro del vientre tratando uno ganar liderazgo al otro.
Entonces, ¿cómo fue que Dios habla a Rebeca, la madre, y le dice: ciertamente dentro de tu vientre hay dos naciones y habrán dos pueblos? Y la diferencia en esto, a diferencia de la cultura judía, le dice Jehová, es que el mayor servirá al menor. Y ese es un principio del cual ya la madre Rebeca sabía y tenía en su corazón dispuesto de que ciertamente de los que nacerían, el mayor sería siempre el siervo del menor, porque ya había sido establecido por Dios. Pero ¿cómo es que esta historia comienza a darse? Usted ya ha leído la historia, usted ha tenido acceso a la palabra del Señor, y después del capítulo 25, usted quizá ya ha ahondado acerca de cómo se dan los roles dentro de estos gemelos. Estos gemelos que tuvieron un principio del cual se iba a marcar una diferencia desde el vientre de su madre. ¿Cómo fue que aquel Esaú, el primero en nacer, el primogénito, aquel del que algunos historiadores lo reconocen como alguien rubio, alguien que era velludo según la palabra del Señor, y alguien que era bien fortulento, porque era alguien que era dedicado a la casa, le gustaba mucho cazar, le gustaba mucho el campo. A diferencia de Jacob, que Jacob le gustaba mucho estar en los quehaceres del hogar con su madre, aprendiendo a cocinar y todo ello. Pero nosotros hemos leído la historia, cómo es que a través de un plato de lentejas, Esaú viene a regalar su primogenitura. Vende su primogenitura a través de un plato de lentejas. Pero ¿cómo es que el Señor viene en esta hora y expone cuál es el favor de aquellos que nacerían? Aquellos de los cuales había dicho a su madre: ciertamente el conflicto que tú sientes en tu vientre, porque tú sientes que los bebés se mueven, es porque desde ya comienza la competencia dentro del vientre. O sea, dos naciones que vendrán de ellos, pero esas dos naciones, una me es ya determinada y la otra es solamente para que cumpla la razón de llegada. O sea, el propósito del cual Jacob estaba llegando era porque tenía que pasar una transición. Tenía que caminar por un camino de incertidumbre en el cual habría inclinación ciertamente por su hermano primogénito, pero cuyo llamado era directamente a él. Nosotros hemos visto cómo fue que ciertamente desde el nacimiento la palabra nos dice de que Jacob venía tomando el calcañar, el talón de Esaú en el mismo nacimiento. Entonces, ¿cómo es que este muchacho, cómo es que Jacob, cómo es que este bebé, desde el principio, antes de su nacimiento, viene a ser marcado? Si usted se da cuenta, cuando este bebé nace, le ponen por nombre Jacob. Y el nombre Jacob significa engañador, trinquetero, usurpador, suplantador. O sea, cuando los padres ven que Jacob viene en esa condición, él trata siempre de ganar el primer lugar, trata de ser el primogénito, trata de jalar a su hermano para poder él salir primero. Y de ahí surge el nombre. Entonces, cuando le ponen Jacob, automáticamente lo marcan con un nombre del cual Dios no quería hacer uso con ese determinado nombre. O sea, es muy fácil. Yo sé que cualquiera de nosotros, si nos nace un hijo varón, ninguno de ustedes quizá querrá ponerle el nombre de Judas, tomando en cuenta que Judas Iscariote fue aquel que vendió a Jesucristo. Nadie le gustaría ni siquiera que un pariente se llamara Judas. ¿Por qué? Porque el nombre marca también completamente la personalidad. Déjeme decirle que cualquier persona que viene a tener un nombre del cual ha tenido renombre, automáticamente el nombre lo representa. Entonces toda persona por nombre, por apodo, por sobrenombre, viene a ser representado, y eso marca a la persona como vino a marcar a Jacob en este caso. Pero ¿cómo es que entonces viene a retomar su posición? Aquella posición que desde el principio Dios le había ya indicado a la madre que era aquella que él vendría a tomar. Por eso en la lectura que tuvimos usted se dará cuenta que la palabra del Señor dice de que Jacob se quedó solo. No ahondamos la lectura porque por cuestiones de tiempo, pero cuando usted se va a los capítulos anteriores y a los versículos mismos del mismo capítulo 32, usted se dará cuenta que lo que se está dando es un regreso de Jacob a la tierra de donde él había salido. O sea, aquel Jacob que tenía un récord malo, aquel Jacob que tenía un récord de mentiras. Si usted se da cuenta y se recuerda, ciertamente, como dije anterior, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas.
O sea, ciertamente cuando Isaac llama para poder dar la bendición de la primogenitura, es Jacob el que se presenta porque ya habían preparado un plan con su madre. Madre misma que ya tenía en su corazón albergado aquello que Dios ya le había indicado. Y ella estaba cumpliendo el propósito de las palabras de Dios sobre el nacimiento de sus dos hijos. Por eso cuando Isaac le pregunta a Jacob, pensando que es Esaú cuando se acerca con aquel plato de comida y le dice, ¿y tú quién eres? Cuando Jacob, tratando de representar a Esaú, le dice cuando Isaac le pregunta, ¿tú quién eres? Y le dice, soy tu primogénito, tu hijo Esaú que te ha traído tu comida. Entonces Isaac se da cuenta, pero debido a que casi estaba ya ciego, él supo que la voz no era la de Esaú. Sin embargo, cuando él lo toca, aquel Jacob que era lampiño, aquel que no era velludo, encuentra que en sus brazos iba bastante bello, haciéndose confundir pensando de que era el mismo Esaú. Vemos cómo entonces Jacob le miente a su padre, como es que le compra la primogenitura a Esaú, pero más aún cuando usted mira esos mismos capítulos y versículos anteriores, usted verá que cuando él va por su esposa y es engañado por el mismo Labán, aquel que era mentiroso cae en su misma trampa. O sea, su tío y suegro, aquel que le habría de entregar a Raquel, aquella que tendría que ser su esposa, viene y lo engaña en su noche de boda, entregándole a Lea, su hija mayor. Luego tuvo que trabajar 7 años más para que entonces le fuera entregada aquella que él esperaba por mujer. Pero ¿cómo es que se da la historia? Porque esto solo es un preámbulo para que nosotros entendamos un poco más respecto al panorama. Veamos entonces cómo es que la historia se da y por qué es que este tema ha sido titulado Luchando por tu bendición. Porque he dicho ya, o sea, cada uno de nosotros en cuestiones de Dios no son cuestiones hereditarias. O sea, nadie que sea un pastor en un lugar determinado, su hijo tiene que ser pastor, su nieto tiene que ser pastor, sino todo esto por cuestión de llamado. Asimismo también es la unción para todo aquel que Dios ha llamado con ese propósito. Y cualquiera que sea la posición, el ministerio, que Dios determine a través de aquello que estableció el mismo Jesucristo en su llamado, asimismo también es un llamado personal. No es un llamado familiar, no es un llamado hereditario, sino que cada uno de aquellos que son llamados con este propósito tendrán que ponerse en la alineación donde Dios lo quiere tomar para que sea una vocación genuina. Digo esto porque en un tiempo fue muy especulado, fue muy criticado un predicador que ustedes han conocido ya por tiempo, Benny Hinn. Benny Hinn en un tiempo se cuestionó porque después de la muerte de Kathryn Kuhlman, ustedes recordarán a Kathryn Kuhlman, que fue un instrumento que Dios usó en cuanto a sanidades, pero cuando ella fallece y es enterrada en California, la historia, las noticias demuestran de que Benny Hinn iba y se acostaba sobre el panteón de Kathryn Kuhlman, esperando que la unción de ella viniera a él y entonces él tuviera aquello que muchos piensan, que esperan que un manto de determinada persona, una unción de determinada persona, por cualquier buen trato que le dé, esa unción va a pasar a él. Pero vamos a ver cómo es que a través de esta enseñanza que Dios nos está mostrando, cómo es que usted y yo necesitamos luchar de manera personal. O sea, la bendición de Dios no viene ciertamente porque otro la pida, aunque sí es importante, porque para eso están las intercesiones, para eso las personas con amor de Dios oran a favor nuestro ante Dios para que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Pero si nosotros mismos no aportamos de aquello que Jesucristo decía cuando hacía sanidades, porque por tu fe recibes esto, tu fe te ha salvado. O sea, es tu fe misma, la base, el centro de donde sale el principio de la bendición, ciertamente es de la fuente misma donde se necesita recibir. Por eso es de que en el tema de hoy estaremos viendo cómo es que aquel Jacob
tuvo que luchar para poder transformar su vida, para tener una nueva naturaleza, para dejar aquellas ataduras que desde el principio de su nacimiento, a través del nombre mismo que le fue puesto por sus padres, de usurpador, de mañoso, de trinquetero, de engañador, cómo este nombre lo había marcado y cómo este nombre no le daba libertad. ¿Por qué? Es que él expone en el versículo 30, porque ahora mi alma ha tenido libertad. He sido librado en mi alma. ¿Por qué es que Jacob habla esas palabras? ¿Por qué es que Jacob llega y lucha fuertemente? Porque había en él un fuerte temor. Cuando usted ve los versículos anteriores, usted verá que él se está acercando para volver nuevamente a su terruño, volver nuevamente a su casa. Pero él tiene el temor porque aquel, dije ya, que es cazador, aquel que es corpulento, aquel que tiene físico y que fácilmente podrá matarlo. Jacob tiene temor por lo que ha hecho. Él reconoce que ciertamente lo que ha hecho no era lo que su padre y su hermano esperaban. Pero sin embargo, él sabe que al regresar a Esaú, entonces algo fuerte le espera. Pero ¿cómo es que Jacob recuesta su confianza en Dios? Si usted se da cuenta, en ninguno de los versículos anteriores se ve que Jacob ore antes a Dios y se ponga en sus manos porque va a una misión peligrosa. Jacob lo que hace es que él reconoce que tiene que regresar porque es tiempo para él de regresar. Aquella tierra, aquella extranjera para él llevaba a toda su familia. La palabra dice que llevaba a sus 2 esposas, llevaba también a las 2 siervas de ellas que venían a ser sus concubinas y llevaba a sus 11 hijos para poder nuevamente posicionarse en la tierra que era de su origen. Entonces el temor que a él le alberga es: ¿me matará mi hermano? ¿Será que todavía en su corazón está ese resentimiento de que lo que yo le hice es para mí castigo de muerte? Entonces Jacob estaba tan pensativo en eso, su corazón estaba tan acorralado que no sabía qué hacer. Cuando usted ve los versículos anteriores, usted mirará que él pasa a toda su familia, pasa a sus esposas, pasa a sus hijos, pasa a todos sus bienes al otro lado del arroyo, y la palabra dice que él se queda solo. Pero cuando está solo es cuando él comienza entonces su verdadera lucha. Porque la verdadera lucha de Jacob comienza en ese momento, porque es ahí donde la base, el inicio del pueblo de Dios está por sentarse. O sea, esa transformación que va a recibir Jacob, ese cambio de naturaleza que Jacob va a recibir, es aquel que él ha anhelado toda su vida y en lo cual está sentada las bases de lo que hoy conocemos como Israel, que es el bendito pueblo de Dios. ¿Cómo es entonces que en el versículo 26, la palabra dice que cuando ya se acerca los rayos del sol, por eso el ángel, el varón de Dios, le dice: ya raya el alba? O sea, los rayos, raya porque los rayos del sol están por aparecer. Entonces el ángel, aquel que ha venido luchando con él toda la noche, aquel que ha tenido un encaje fuerte en cuanto a la batalla con él, le dice, al no poder con él, le dice: déjame, suéltame, déjame ir. Después que le había el ángel le había dañado su muslo, después de que le había desencajado la coyuntura de su cadera, entonces le dice: déjame, porque ya raya el alba. Pero en este versículo 26 es donde nosotros vamos a sentar nuestra fe en esta noche. Por eso dije ya, si usted va a luchar por su bendición, usted tiene que hacerlo sin importar cualquier revés, cualquier obstáculo, cualquier vicisitud que venga a su vida, porque eso para usted marcará solamente el instrumento que a usted le despierte en carácter para poder luchar contra todo ello y alcanzar la bendición de Dios para su vida. Por eso es que cuando Jacob ve que el ángel quiere que lo suelte porque quiere irse, entonces Jacob le dice: no, aunque me has herido, aunque sé que tengo problemas ya para caminar, pero no te dejaré, sino que necesito que tú antes me bendigas. No te soltaré si no me bendices. Son las palabras que Jacob le da a este ángel de Jehová.
Entonces, cuando el varón de Dios se ve que Jacob es un hombre fuerte, Jacob es un hombre que no quiere vivir ya en esa condición, no quiere estar en esa posición en la que ha nacido y crecido. Él quiere ser alguien que encuentre realmente su verdadero propósito, que encuentre el alineamiento, que encuentre la razón por la cual todo aquello que ha venido a su vida tiene que tener un final ahí. Por eso el ángel le dice, ciertamente porque no me has soltado y tú me estás pidiendo que te bendiga, está bien, lo haré. Y lo primero que el varón de Dios le dice es, ¿cuál es tu nombre? Dios mismo, puesto, personificado en un varón que lucha físicamente con aquel que quería tener una transformación plena, le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Es como si un padre de familia le preguntara a uno de sus hijos, a alguien que ha salido de su propio seno, ¿cuál es tu nombre? O sea, Dios mismo conocía cuál era el nombre de aquel que estaba peleando con él. No necesitaba preguntarle. Sin embargo, a través de la exposición de Jacob, a través de la declaración de Jacob, la ruptura, la transformación y la libertad estaba llegando a su vida. Cuando el varón de Dios le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Entonces Jacob recuerda que ciertamente la última vez que alguien le preguntó fue su mismo padre Isaac, cuando le dijo, ¿y tú quién eres? Cuando él usurpó el nombre de Esaú y le dijo, Padre mío, soy Esaú, tu primogénito. Y él reconoció que no había ya razón de mentira. Tenía que posicionarse porque con la mentira la bendición no llegaría a su vida. Con esto yo estoy diciendo, toda mentira ciertamente tiene un tiempo de vida. Porque cuando la verdad llega, la mentira tiene que desaparecer. Mientras la verdad esté por llegar, la mentira reina. Pero cuando la verdad llega, la mentira definitivamente, como pasa con el reino de la luz, el reino de las tinieblas, tiene que desaparecer. Entonces, cuando el varón de Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Y este le dice, soy Jacob. Pero vea usted, en ese momento es cuando el bendito pueblo de Dios tiene inicio. Porque entonces este varón le dice, no será más tu nombre Jacob, sino de aquí en adelante tu nombre será Israel. Y ahí donde él recibe la transformación. La naturaleza, el cambio por el cual él había estado peleando, por lo cual él había estado luchando, ciertamente era aquello que él había estado esperando. ¿Por qué es que entonces el varón de Dios dice, no, tendré que cambiarte nombre? Porque con el nombre que tú has caminado ciertamente no es con el nombre que yo te usaré. Porque para ti ya tengo un nombre definido y el nombre Israel ciertamente significa para nosotros aquello que Dios ha marcado para él. O sea, Israel es aquel que significa en hebreo el que lucha con Dios. Nosotros ciertamente hemos luchado con Dios, porque cada uno de nosotros que antes no conocíamos la verdad, y aún en estos tiempos, como dijo el apóstol Juan, porque todos ciertamente mentimos, porque aquel que dice que no miente es mentiroso, hace a Dios mentiroso y la verdad, la palabra de Dios no está en él. Cada uno de nosotros ciertamente, cuando nosotros mentimos, cuando estamos en contra de la constitución que Dios ha determinado, ciertamente nosotros estamos luchando con Dios. Digo luchando con Dios porque no estamos posicionados, no estamos con Dios, si estamos llevándole la contraria. Cada uno de nosotros, a veces en los reveses, en las contrariedades, en los pecados, en las transgresiones por las que caemos, lo que estamos haciendo es luchando contra la verdad y la verdad misma es Dios estableciéndola. O sea, por eso es de que cuando nosotros luchamos contra Dios mismo, es aquello que nosotros necesitamos reconocer en esta hora. Cuando el ángel le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Jacob le dice Jacob, pero le dice Jacob significa usurpador, Jacob significa engañador, Jacob significa suplantador, significa todo aquello negativo que te han marcado desde el principio. Pero ahora tu nombre será cambiado porque tú has luchado con Dios y ciertamente has prevalecido. No has muerto y has visto a Dios y te has mantenido. Por eso tu nombre será cambiado ahora a Israel. Y eso quiere decir el que lucha con Dios. Esa transformación, ese cambio de naturaleza era lo que Jacob estaba esperando. El nombre Jacob queda entonces en la antigüedad, queda entonces en su vieja naturaleza y viene a formar parte ahora de lo
nuevo en Jacob. La nueva naturaleza viene entonces a formar parte de su vida. ¿Y cómo Jacob reconoce eso? Porque es que se da cuenta que estando solo, sin haber pedido a Dios por guianza, sin haber pedido a Dios sabiduría, porque él sabía que su vida misma estaba en riesgo en aquello que ya estaba por cumplirse, ciertamente él entendió, no, necesito pasar todo lo que viene conmigo, liberarme un poco de ello para poder estar solo y en intimidad, porque necesito un espacio para poder yo estar directamente con Dios, para que Él me dé la dirección de aquello sobre lo cual necesito caminar. Dice que todo lo que tenía, su familia y sus bienes, los pasó al otro lado del arroyo, y él se quedó solo para poder librar esta lucha con aquel varón que luchó con él toda la noche. Sin embargo, él reconoció, no, yo necesito luchar y no puedo dejarlo ir. No puedo dejarlo ir porque de él depende las ataduras que yo he tenido a lo largo de mi vida. Por eso es que en el versículo 28, cuando a él le es cambiado el nombre, entonces el varón de Dios le dice, tu nombre será cambiado. Ya no tendrás ataduras, ya no tendrás amarre desde tu nacimiento, porque de aquí comienza algo de lo cual nacerán ciertamente las naciones, de las cuales yo mismo como Jehová lo declaré desde que estabas en el vientre de tu madre, pero ahora lo determino, que además de esas naciones de ti vendrá entonces aquella descendencia de la cual yo hablé a tu padre Abraham. ¿Cómo es que entonces Jacob tomó la información? ¿Cómo es que Jacob entonces abrazó la verdad que ya había sido definida para él? ¿Cómo es que Isaac, estando ciego físicamente, así lo estaba también espiritualmente, porque no reconocía que el llamado de Dios estaba para aquel para el cual ya había sido determinado? El varón de Dios le dice a Jacob, ciertamente, tu nombre ha sido cambiado. Tú has traído ataduras porque tu nombre mismo te había hecho retrasarte. Pero ahora tu nombre te es cambiado porque tú has luchado con Dios, has luchado con los hombres y has vencido. Y tú eres ahora un vencedor. Tú no eres ya un usurpador, tú no eres un trinquetero, tú no eres un mentiroso, porque has luchado firmemente. Y antes de que cuando yo te dije que me dejaras ir, tú me ibas a dejar ir, pero sin antes recibir el botín para lo cual tú te habías quedado. Reconocí en mi corazón, le dice el varón, que tú te has quedado porque tienes carácter, que te has quedado porque tienes convicción, que te has quedado porque reconoces que quieres salir de la condición en la que te encuentras y quieres cambiar definitivamente tu naturaleza. La naturaleza de Jacob cambió en ese momento, porque aquel que era Jacob dejó de serlo, y con ello su antiguo hombre, su antigua naturaleza, su viejo hombre quedó en el pasado a través de todo lo negativo que había pasado en su vida. Cuando usted ve los siguientes versículos de ese mismo capítulo, usted verá de qué manera tan agradable Esaú recibe a aquel que ya no era el que había salido de su casa, aquel que tuvo una transformación en ese mismo momento. Dios lo transformó, lo cambió. La condición de Jacob dejó de ser tal para tomar una condición que nunca había tenido, porque él no la había reconocido, porque la bendición de Dios que ya estaba en él, él no la había abrazado, porque no había tenido un encuentro directo con Dios. En el versículo 30, usted verá cómo fue que Jacob se mantenía atado y estaba atado de por vida. Dice así en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Cuando usted encuentra a Dios, cuando usted se condiciona con Dios, entonces su alma misma es librada. Jacob dice en el versículo 30, y puso el nombre a aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y ha sido librada mi alma. ¿Ha visto usted a Dios cara a cara? ¿En qué condición usted está pasando? ¿Cuál es la vida que usted está llevando hasta el día de hoy? ¿Cómo es que usted está caminando en su transitar diario por la vida? ¿Usted siente que las cosas no le han salido como usted espera? ¿Usted ha meditado dentro de usted y se ha determinado cuánto Dios ha estado en el asunto de las determinaciones que usted ha tomado?
Usted ha tomado decisiones. Le habrá pedido a Dios que se las bendiga después que usted ha tomado esas decisiones. O ha llegado a Dios antes para que Dios las bendiga antes de que usted las determine. El error de Jacob fue que él no había orado a Dios. Él no había pedido sabiduría a Dios. Y él estaba actuando en su propia manera natural de vivir. Pero cuando tomó en cuenta a Dios, cuando tuvo un encuentro directo con Dios, cuando se enfrentó en la intimidad, en la soledad, a solas con Dios, entonces él encontró la verdadera razón para su vida. Y Jacob entendió y dijo: no, aunque me has deslocado el muslo, aunque me has dañado la cadera y aunque caminaré de aquí en adelante con problemas, no me importa. Porque sé que esto es solo temporal. Porque yo he determinado que ciertamente si tú te vas de mi vida, antes me tendrás que dejar la llave para poder encontrar la sabiduría, la llave para poder encontrar la respuesta, la llave para poder alcanzar aquellas bendiciones que tú tienes para mi vida. Y cómo entonces siguió caminando Jacob. Como aquel Jacob que dejó su naturaleza, salió de ese lugar tacto ya transformado, porque era un hombre completamente diferente. Estás pasando tú por problemas difíciles. Estás pasando por una situación de la cual tú crees que no encuentras respuesta. Aférrate a la palabra y encuentra en Jacob, en el versículo 26, que tú verás cómo Jacob encontró la respuesta cuando aquel varón de Dios le dijo: suéltame, déjame ir. Mas Jacob inteligentemente le dijo: no, no te dejaré sin que antes me bendigas. ¿Estarás tú en la posición de decirle a Dios: no te dejaré si tú antes no me bendices? ¿Cuál es la condición de vida que tú estás llevando? ¿Cuáles son los problemas, la incertidumbre? ¿Cuál es el caos de cualquier índole que quizá tú estés pasando? Agarremos enseñanza de aquel ex Jacob convertido en Israel. Aquel que dejó su vieja naturaleza para tomar su nueva naturaleza y hacer viva en él las palabras que después vino a decir el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te bendigo, te amo en Cristo. Reino Unido Centro de Adoración es la casa que Dios ha levantado para que su bendita palabra sea llevada a todo corazón que así se disponga. Te bendigo, te amo en Cristo y adelante, porque los tiempos son malos y aprovechemos bien el tiempo en cada diferente manera que Dios nos hace llegar su bendición a nuestras vidas. Te bendigo, te amo en Cristo. Hasta la próxima. Amén.